Yo estoy muy contenta de conoceros. Ay, muchas gracias. Igualmente. Igual nosotros igual. Pero os lo digo de Conocer a una persona como tú no es fácil. Os lo digo de corazón. Esta fuerza encontrar de ti, tú sabes cómo me da fuerza a mí. Ya. Cuando te he visto tan luchadora, cuánto he oído aquí, luchaste tanto para sacar un luz de oscuridad, para sacar de verdad de luz, me ha dado mucho fuerza para venir a conocerte, Pepita. Yo también. Y me alegro conocerte. Yo también. Yo también. Yo os voy a querer toda la vida. Toda la vida os voy a querer, no me olvidaré ya. Para mí, tú eres una luz. Con todo el corazón y unirnos para que esto vaya adelante. Tú para mí eres una luz, porque yo vivía en la oscuridad, pero yo he visto tantos años, de los 5 años de venir luchando por sacar a tu padre de una tumba. Así estoy yo en esa luz, también iluminando para ver si algún día nosotros acabamos esa guerra en Colombia, para ver si tenemos paz. Si tenéis porque fuerzas. tenemos que dar. Y tú me estás dando esa fuerza, porque no la tenía. Tú me estás dando esa fuerza a seguir adelante con ese entusiasmo y ese Me alegro deseo de mucho. sacar Para adelante. mí esto también representa mucho, porque si luchamos todos, conseguiremos. Sí. Hay que ser fuertes y luchar y trabajar todo lo que haga falta. Sí, Pepica. Como yo lo he hecho. Yo soy kurdo, ¿sabes, Pepica? Yo soy de Kurdistán. Nosotros aún sufrimos una guerra, como gente fusila, terran de fosos. De fosos mi país aún ni conoce, gobierno turco ni conoce este fosos. No dice que ha fusilado gente, 30, 40, 50 personas metido fosos de común. Aún Turquía ni declara ni conoce. Y no saben ni dónde los tienen. No sabemos ni dónde está este gente. No sabemos. Pero ha visto venir justo que hay gente antes de mí, después sufriste esto. No antes de mí, 40 años, 60 años, sufrí lo mismo que yo. Que no saben ni dónde los tienen, igual que en tu país. Ya. Hay gente en cunetas, hay gente en este mismo cementerio. Al final hay una explanada que bajo está lleno y no saben ni de quién son, ni a quién pertenecen. Los que los han visto poner lo sabemos, pero a lo mejor ni los familiares, a saber de dónde serán los familiares de esas personas. Un caso como el vuestro, Ya. los Sí, metían y... Aún en mi país, Allá. mucha gente, muchas madres no saben ni su hijo dónde está. Exacto. Muchos hijos no saben su padre esto es dónde muy está. duro. Colombia es desaparecido, todavía se están buscando los desaparecidos, no han aparecido porque el Estado no dice dónde los mataron, dónde están, porque acabaron con toda una unión que había política en Colombia que se llamaba la OPA y acabaron con todos los que eran dirigentes de ese partido. Y ahora y hasta hoy no se encuentran los desaparecidos ni los muertos y quienes los han matado porque están en fosas comunes también. También están luchando los familiares. Yo casi iba a ser secuestrada, pero yo digo como tú dices que existe Dios, existirá. Y yo ese día no que lo sé. me iban a secuestrar, yo lo único que hice fue, si existe Dios, no me pasará nada. Pero si no existe, me pasará. ¿Tú qué cargo tenías en aquella época? Yo en esa época era enfermera, trabajaba en el Hospital Departamental de Buenaventura y donde nosotros fuimos a crear los derechos humanos en una alcaldía, en la alcaldía de ahí de mi pueblo. Porque ni eso había, porque la gente en las batallas no había quien los defendiera. Entonces creamos eso y ese día iba a ser desaparecida. Pero digo yo, existe Dios, quién sabe. Porque la persona, hoy si me hubiera acogido, si no me hubiera conocido, es una desaparecida más dentro de mi país, a donde había parado. Por supuesto.
aquello fue una bomba en aquellos tiempos. ¿Cierto? Sí. Ah, Y hay en España aún muchos fosos sin abiertos, ¿sabes? Mira, esa que hay ahí me Ajá. parece que está cubriendo la de mi padre. sí. Sí. Ahora llegaremos porque se ve que como ensucian, no sé por qué la habrán tapado. Está cubierta. Sí, sí, sí. Luchaste duro para poder hacer Muy duro, eso. muchos No, años. le fue mucho. Mucho. ¿Cuántos años más o menos? Voy pues, por lo menos 5. Sí, sí. Tendríamos que entrar por aquí, porque la fosa está cubierta. Sí, sigamos Ah, por allí la pasada. sigamos por ahí la Está pasadita. tapada, pero creo que podremos asomarnos. Cementerio. ¿Y esto dónde lo sacáis? Las películas estas. Son, graban Eso está cómo somos grabando. refugiados. Sí, Digo, refugiados. Quería ver a Sí. ti. sí. ¿Cuánto queríamos oído que conocerte. tú estás de Presidenta. gente de sufrido, perdido su padre, de sufrimiento, tanto guerra? Quería ver a ti. Me alegro mucho. Quería Sí, ver a hemos ti. Me escuchado alegro hablar mucho. de ti. Yo también, yo también. Yo soy kurdo, ella es colombiana, hoy conocemos. Nosotros también sufrimos de una guerra ahora. Esto es la tumba más grande que hay en España. Sí. Esta. Ese de nombres de personas. De Sí. todos los nombres de la gente que murieron, ¿no? Este es mi padre, Zelda Benedito, 45 años, labrador, Massamagrell, fusilado. Ya. Todos estos son de Massamagrell. Allí fusilaron pues más de 50. Sí. Está tapado con maderas, asómate y verás cómo hay madera allí abajo. Les di mucha guerra, Sí. porque figúrese, para quitar todos esos ladrillos que son los auténticos, todos envueltos con papeles de periódico, arregladitos para no romperlos. Pero ¿cuánto tiempo hace abrieron este foso? No lo sé porque yo ahora, como lo tengo allá, pues le llevo las flores allá. Ya. Pero el ladrillo yo reclamé que la sangre estaba en la tierra, Sí. Ya. mi padre. Y después, para sacar ese monolito, ese, Sí. Sí, sí. mire si les di guerra, que la grúa no podía entrar dentro del cementerio. Ya. Lo sacaron de fuera. Viene una grúa grandísima, un camión delante, otro detrás, Por detrás, sí. y luego lo volvieron a poner, o sea que les di guerra. Ya. Eso. Me dieron muchas calabazas, me lo pusieron muy difícil, a veces. muy difícil, Difícil. porque al final tuvimos que empezar a escribir cartas, porque claro, como Hacer las el peticiones, ¿no? ayuntamiento eran del PP, y claro, como aquí abajo de mi padre hay unos 250. 250 ¿Cómo? personas. Todo Sí, eso. ahí, sí. Y todos fueron asesinados. sí. Uf, Y fusilados, claro, pues. La noche que los mataron, mi tía, hermana de mi padre, como nosotros éramos pequeñas, se encargaba ella. Y esta fosa estaba ya llena. Y claro, al estar llena, a mi padre y los de Massamagrell, la saca que decían ellos, saca era el grupo Sí. que saca les el tocaba grupo. ese día la suerte. Ujú. Pues le dice mi tía que le dio una propina buena para los 12 que fusilaron, para que los pusiera encima. Porque si no hubiera sido así, yo no hubiera podido hacer lo que hice. Había sido- Porque ni me lo hubieran Wow. permitido mover una tumba de tantos y tantos, ni yo tampoco lo hubiera querido hacer. Pero yo tenía esa ventaja. Y salió todo justo como yo les dije. Si vienen allí a casa verán la botellita que mi padre tenía debajo de la cabeza, las balas. Un mechón de pelo que le cortó mi tía. Y el sepulturero que estaba haciendo su trabajo estaba condenado a muerte.
Lo que pasa es que le conmutaron la pena a cambio de enterrar a sus compañeros. También lo tengo yo, porque como he salido en tantos periódicos, yo hacía los recortes y he hecho un álbum y lo tengo allí. Leoncio se llama, el sepulturero que los enterró. Y esos señores que están en Palma de Mallorca, pues vinieron y protestaron y entregaron papeles para que no se abriera la fosa. Claro, abrir una fosa de tanta gente no es cualquier cosa. ¿Sabes? ¿Qué año fue eso? Eso, la víspera de enterrarlo, el día 13 de septiembre del año 40. De 40. Wow. Entonces, claro, a partir de ese día yo ya no me he sentido una persona normal. Claro, es que... Porque aunque hubiera 10 muertos, a mí no se me movía el cuerpo. Yo me había tragado aquello tan gordo con mi padre que yo ni podía llorar ni reír. Y las personas normales es poder llorar y poder reír. Y así he vivido toda mi vida, ¿eh? Aún soy así. Se le tocó en una infancia, ¿no? En una No es infancia fácil, vivió no eso. Aún soy así. Y me dicen, ¿y por qué quieres recordar? Yo tengo hermanas y no han querido saber nada. Y sobrinas. Yo solita y mi hija. Pero yo, como mi padre esa noche escribe una carta, porque da la casualidad que de lo que a él lo acusaban, era en... Casi que podíamos ir a sentarnos allí al banquito. Como he luchado tanto, y he trabajado tanto, he sido muy fuerte. Que tuvo una consecuencia de niña, es algo que... Es toda mi vida. De toda su vida y Sí, a mí me han puesto en un tablao, aquí en la puerta, el día 14 de abril, el Día de la República. Y yo venir con el alcalde del pueblo, con toda la gente del ayuntamiento. Ahora va a subir una señora fulana de tal. Me quedo parada y digo, ¿y yo qué digo? Lo que te salga. Que salga de su mente. Y siempre he tenido éxito porque yo te explicaré este éxito. Pero lo que yo voy a decir es mi vida, no necesito libros. Pues sí, solamente a escribirlo, grabarlos. Y lo que he dicho, pues ha sido muy real. Lo que viviste te sobrado, sí. Pepica. Siempre he contado esto que os estaba contando. Yeah. Que no pude llorar delante de mi padre y yo luego ya no lloré. Ni lloré ni reí, ¿eh? Yo he sido una persona fuera de lo normal. Me marcó. Yeah. Para siempre esa situación, Sí, esa forma sí. de ser y más que eras una niña todavía, eras una niña y a ver de que tú tuviste fortaleza a no llorar, de verlo, pero pues era que yo habría hecho eso, yo había llorado junto con él porque Eso me dicen mucha realmente gente. yo había llorado. Es yo que ver a había- tu lo padre había allí hecho, que saber que lo van a asesinar por que no algo lo voy a que ver más. no ha que hecho. Mira, Algo si- que no fue culpable por solo eso, tener una dirección política, eso es absurdo. Y Sí, todavía, por- en esta y- época, yo todavía existe, porque mira, todavía existe eso. Porque mira, a veces, ¿por qué nos tenemos que venir para estos países algunos? Venirnos de nuestros países, Sí, ¿por qué? Porque nos persigue, sí, por tener ideas diferentes a los demás. sí, eso está claro. ¿Mm? Pero da la gran casualidad que mi padre en Massamagrell, porque nosotros nacimos en Massamagrell, pero al venir la guerra tuvimos al cerrar a mi padre y a mi madre, nos fuimos al pueblo de mi madre. Y resulta que mi padre en el pueblo de Massamagrell era una persona de estas que hay en una generación, era muy trabajador, tenía muchas manos para trabajar, tenía 3 sobrinos y no tuvo más que 3 hijas. Él quería que yo hubiera sido un chico. Y siempre llevaba a los sobrinos detrás y ellos después me lo han contado a mí, llegar tarde a un trabajo, estar todos los jornaleros allá adelante, el llegar por médico, por lo que fuera, pim pam,
los cogía y luego siempre llevaba lo de él y de los de él. Ya. Era el número uno en mi pueblo. Entonces mi padre se va a Amposta, a la provincia de Barcelona, a plantar arroz y se me lleva a mí. Y yo recuerdo una esplanada muy grande de campos de marzales que decimos aquí. Y yo iba detrás de mi padre y me picaban los mosquitos las piernas. Una mujer en medio de todos esos campos, una masía, una mujer con unas faldas largas, un topo grande. Eso lo tengo yo como un sueño, porque era pequeña, pero recuerdo esa cosa. Yo no lo mataré, pero firmaré para todos los del pueblo. Y era el alcalde del pueblo. Uf, qué fuerte. Un tal Morret. Fuertísimo. Pero mi padre, cuando lo juzgan, le preguntan, ¿usted conoce el nombre? Mi padre el nombre no lo conocía porque en los pueblos es el apodo. Ya. Y se llamaba Morret. Mi padre dijo, pues no lo conozco. Este señor lo niega todo. Vale, pena de muerte. Eso fue juicio. No, con esa época, ¿no? Y tú recordás todo eso. Y yo, como he trabajado tanto en mi pueblo, en Massalfassar, vive un nieto de ese señor, casado allí con una amiga mía, sí, de pequeñas. Y se entera el chaval de todo porque el alcalde que hay hoy allí ha venido a comer a mi casa, como todos han venido varias veces, porque yo soy agradecida. Porque el que no es agradecido no es bien nacido. Y el nieto decir públicamente, yo no sabía que mi abuelo era tan malo. Me alegro de que se enterara, de que yo he sacado a la luz tantas cosas. Esa una de ellas, Ya. que es muy importante, Sí. que su mismo nieto se entere Se por entere que su toda mi abuelo- historia de lo que hizo su abuelo. Su abuelo puso a sufrir ¿Entiendes? tanto gente. Esta es una historia, una historia de Sí, vida. una historia. Una historia de vida es usted porque vivió la época de la guerra civil. Aquí Quedan en pocos España, ya ¿no? de mi edad que lo hayan vivido como yo. En los sitios que nos hemos reunido, a veces ha habido un señor o una señora en algún otro sitio, pero pocos. Y en esa época, ¿cómo vivían las mujeres? Pues, ¿qué hacían? Que los hombres se iban y ellas ¿qué hacían? Las Cuando mujeres fueron asesinados, ¿qué pasó con esas señoras? Ah, hija mía, mi madre estaba en la cárcel en Santa Clara. Y la monja que estaba en la zona de mi madre iba con 2 pistolas. Y iba a ver las ejecutaciones que hacían todos los días, ahí al paredón. Y entramos a ver a mi madre antes de llegar a mi padre, que estaban cerca. Muy duro. Duro y triste. Aquí había un grupo de gente, día de Todos Santos. Y yo por esta sendita me acercaba a la fosa y había una señora que estaba empeñada en que no abriera la fosa y dice, mira por dónde viene la que va a abrir la fosa. Y se me echan todas encima, que no. Y fueron al ayuntamiento a protestar. Maravilloso, vale mucho. Debe de quedar la historia. Tenemos dolores comunes, Pepica. Sí, Pepito. Tú eres mi pasado. Sí, Tú eres mi yo pasado. soy viviente de Sí, todo lo que ha pasado. tú eres del pasado de nosotros. Lo que viviste tú antes, ahora vivimos nosotros. Sí, señor. Pasando 60 años después, ya encontramos misma situación. Tu perdencia, mío, de ella. Tenemos que cada uno estamos un país, pero tenemos mismos sufrimientos. Pues, mismos Por sufrimientos. eso os digo lo que Y se repite la historia contigo, porque tú estás contando una historia y esa historia nosotros la estamos viviendo. Y tú la viviste antes y nosotros ahora la estamos viviendo porque todavía no cesa ese proceso. ¿Cuándo será que eso cesará? ¿Cuándo será que eso se acabará para que todos podamos tener algún día
una sociedad en paz y tranquila, un pueblo, Y vivir una ciudad. tranquilos, pues tenéis mucho que hacer, ¿eh? Tenéis mucho que trabajar hasta que lo consigáis, porque de cobardes no se escribe. Ya. Hay que luchar, porque si no luchas no consigues nada. Sí. ¿Entiendes? No os acobardéis y luchar No. como yo he luchado, y aunque no hubieran sacado ni uno más, que la cosa hubiera seguido el mismo gobierno, mi padre estaba fuera. Pero la El lucha, único que hubiera salido tu esfuerzo, tu lucha ha hecho Ven, de que a Pepito, ven. Franco también lo tienen que sacar de allá donde está. Que lo saquen de ahí para que sea también que Es un sus asesino y familiares, no tiene- exacto, y no no tiene- tiene por qué tener honores para ellos. Esos son recortes que he hecho yo de los periódicos. Son trozos. 2012 abriste fosa, ¿sí? Año 2012. 12 o 13 creo que eran. Año 2012. Bueno, ya no me acuerdo. Ya. Bien. Mira. Eso lo tenía mi padre conforme está, con la tierra y todo debajo de la cabeza. Mira, las balas. Fusiles. Las balas que encontramos. Y esto es Ay, Dios mío. un mechón de pelo que le cortó mi tía en el mismo papel y todo de aquel tiempo. Mira, una onda de mi padre. Que se pasa un poquito arriba el capel. Mira, Qué socorro. sí, 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 ¿verdad? El mechón del cabello. Uf, tantos Tenía todo el años, pelo ¿no? ondas. Tantos años. Pues está, mira, el mismo papel y todo. Pues eso tendrá ya a lo menos 40 años. Y esto también lo dejamos conforme salió de la fosa, lo dejamos ahí. Dame, que lo guarde. Ya va a ser, ya va a ser. Fosas. Sin más. Muchísimas Sí, fosas y por las cunetas de las carreteras Ya. hay mucha gente que no sabe ni dónde lo tienen, igual que vosotros. Ya. Mi país también. Claro. De mi país también, Pepica. No sabemos ni dónde tenemos ni muertos nosotros. No sabemos. Yo tenía un hermano de menor de mí. Estaba 2 años antes, 2016, ya fallecido. Ya no sabemos dónde ni su cementerio. Luchaba contra el Estado Islámico. Somos kurdos. De un grupo terrorista atacado Los pueblo. islámicos son terroristas. Sí, ellos atacado a nosotros y kurdos entonces defendido su pueblo contra de estos islamistas. Entonces mi hermano ahí luchaba contra de ellos. Ya fallecido, ya sabemos fallecido, pero no sabemos sabéis más ya? ni sabemos ni dónde enterrado. Aparte de eso, de mayoría de kurdos, Sí, de abuelos de nosotros, tíos de nosotros, sí. ya yo tengo 35 años, pero año 80, 1980, 1990, Sí. de muchos kurdos tenían que refugiar montañas, familias, contra el genocidio de turcos. Huyeron, años 60, por ahí huyeron de montañas, de familia. Todo ahí están de cuevas de montaña, turcos fusilados todos. Y no sabemos ni cuál cueva estos, donde fusilados. Ni dónde fue, ni No, dónde dónde está, fue. ni nada. Ni tampoco no permiten que gente investiga. Turquía no tiene una ley, tú mandas una carta para el gobierno decir que yo quiero que me contraes mis muertos. Turquía no hay una ley, es prohibido. No puedes declarar contra el Estado nada. Tenemos muchas fosas de muertos, ya no sabemos ni dónde están. Muy duro, muy triste. Ya, no sabemos. Y aún sufrimos eso. Sí. Aún sufrimos. Eso, pues, es una lucha muy grande la que tenéis que Ya. empezar, ¿eh? Muy grande. Pero se puede hacer
porque mi padre, a ver si hacía años, y con el ADN, Y creo que la amiga Socorro es colombiana, ellos también, seguro tienen muchas fosas. Allá por lo menos en la selva hay muchos desaparecidos, muchas fosas que no han aparecido. Y allá y hay hacían casi en la en selva montaña, mismo, en la selva, los ponían allí dentro en la selva y agua. pues los llevaban a la selva, los asesinaban y no se sabía del Estado, porque a veces también el Estado Que no tenía podías sus- verlo tampoco. no ve, Como no si veía fuera porque todo es clandestino. clandestino, muy cierto. Y en mi país, en la parte donde yo soy, de Buenaventura, ya vieron muchos asesinatos y desaparecidos. Había una fosa, un espacio que le llamamos la Camino del Diablo, y allá tiraban todas las personas que desaparecían, allá iba a parar, La allá fosa, desaparecía una esa fosa. fosa. Eso es inmenso. Y está Dios sabe lleno los de que habrían cuántos allí en habría aquella más fosa. en eso. Y hasta ahora no se ha podido, no se han descubierto, no se ha podido ir allá a sacar la gente desaparecida. Por el régimen que hay En mi ahora, país el régimen, no y para está hacer permitido. y para ser un país democrático hay una guerra interna. Pues lo mismo que aquí en España. Aquí es democracia, pero como Y eso, gobernaban ellos... y eso en el 2005, 2006 se agudizó tanto que tenemos un presidente que se llama Uribe Vélez, y ese mandó a asesinar a muchos sindicalistas, porque él decía que ¿Y todos qué los cargo tenía sindicalistas que era presidente? era el presidente de la República. Ah, uy. Y él tiene muchas cosas, muchas Pero condenas, era cosas para condenarlo republicano. y no lo han... ¿ah? ¿Era republicano? No. No, es que no había rey en Es que Colombia. no hay, allá en Colombia no hay rey, allá en Colombia es presidente elegido democráticamente Hay por medio del monarquía, hay pueblo, fascismo. el hay fascista. El fascista, Madre sí. mía, es lo peor que hay. Eso es lo peor Lo peor. Aquí en España también, ¿eh? y eso fue lo que hizo de que yo, siendo una mujer negra, una mujer de clase, ¿de qué clase? De la común y corriente, una mujer trabajadora con 2 hijos. Una simple mujer Una que simple hacía su mujer trabajo. que hacía el deber de vivir mejor, porque a nosotros nos pusieron a aguantar hambre, no nos pagaban los salarios. Y nos tuvimos que rebeldizarnos y pedir también a la comunidad. No era bien atendida en salud, porque llegó ese presidente que en el 93 divulgó una ley que privatizó la salud, o sea que al privatizar la salud no había por dónde ni nadie, todo el mundo se moría. Y nosotros, había muchos trabajadores que fuimos sacados de la empresa, fueron sacados, tuvimos que pelear. Y yo era el trabajo. Y era una líder, pues me considero, dice que era una líder porque me tomaba muchas veces el puente del Peñal donde pasaba todo lo que era la mercancía que venía para los países, para el mundo. Entonces pasaba por mi país y por mi ciudad que se llama Buenaventura. Y allá hizo la sociedad portuaria y nosotros hay un inmenso puerto, pero la gente está pobre. No tenemos... Claro, y a lo que estáis explicándome es todo dirigido por el fascismo, lo mismo que aquí, es lo mismo. Y yo siempre digo que Franco aquí no ha muerto, Franco está vivo. Fascismo, todo mismo. Porque mismo, el presidente del PP, de los fascistas, es nieto de la mano derecha que tenía Franco. O sea que son nietos y son los mismos, lo llevan en la sangre. Vosotros estáis aquí igual que los españoles, cuando terminó la guerra tuvieron que huir, marcharse fuera, porque la nación la dejaron toda deshecha. Las bombas lo deshicieron todo. Entonces había mucha miseria, no había trabajo y como estábamos perseguidos los del otro mando, pues el que se pudo marchar se marchó. Gracias a eso se salvaron muchas vidas aún.
Ojalá mi padre se hubiera ido cuando le dijeron márchate, que estos no matan a los que no han hecho nada, estos matan a los que no pueden doblar, a los que saben que son ideales, porque yo pienso que la persona que no tiene un ideal no tiene nada. Eso digo yo, eso pienso, ¿Eh? digo yo, que ellos más destruyen, sacan de sus ciudades, de sus países a las personas que tienen un ideal. ¿Por qué? Porque sabe que hay que tener una moral para que un pueblo también viva bien y que sea diferente. Dictadores es así, Pepica. Sí. Dictadores siempre quieren destruir gente contra de ellos. Y estoy convencida de que en vuestro país es lo mismo que aquí. Sí. Lo mismo. Mira, esta es la hija del enterrador. También la he conocido y me ha contado la historia de su padre y todo. Nos hemos visto allí en el cementerio, donde hemos estado hoy. Esto todo es lo que yo he salido en periódicos. Ya. Pero demuestra que todo lo que nos muestra, dice de que en esa época este pueblo fue más atacado, ¿no? Hubieron mucho Aquí, asesinato, aquí, fusilado, ¿no? aquí Porque se según hizo lo que se mucho ve, mal a miles de personas y muchas, porque vino un reportero a Paterna y fue al cementerio y vio tantos muertos y lo que le contaban aparte de lo que se había hecho en Paterna, y este chico dice, bueno, pero ¿cómo puede ser si en el pueblo no hay tanta gente para morirse tanta gente? Empieza a investigar y ha hecho un libro que yo lo he leído, que me lo han dejado, que me gustaría tenerlo, que explica cada uno, bueno, el tope de lo que se ha hecho no se puede saber de lo grande que es, de tanto que han hecho, pero ha ido investigando pueblo por pueblo los que ha podido recapitular él, y está en ese libro los nombres, la edad, el oficio, el pueblo y el motivo de por qué cada uno lo mata. Ese libro me lo trajeron, lo leí y después, claro, yo lo devolví porque no era mío, pero eso es una maravilla. Yo no sé ni cómo se llama, no me acuerdo. Pero ese empezó a investigar, pueblo por pueblo, desde Castellón hasta Alicante, toda la zona valenciana, que era la zona más fuerte y más roja que había, de izquierdas. Ya. Aquí decimos roja. Ya. Entonces, esta zona es donde más muertes han habido, desde Castellón hasta Alicante, que es toda la provincia de Valencia. En Valencia ya no las fuerzas de los nacionales de Franco ya no lucharon porque se entregó el pueblo para que no hubieran más peleas, pero se entregó el pueblo, pero ellos los cogieron y hicieron de ellos lo que quisieron. Los mataron, a la mayoría no, a todos los que pudieron, porque ya te he dicho yo lo que hacían, que los curas iban a la sede de los falangistas y decían, en esta casa, en la otra, o sea, señalándola. iban diciendo los que no eran de la parte de ellos, y los falangistas, que es los que los sacaban, esos era un grupo falangistas, el nombre es ese, y los sacaban y los mataban simplemente por eso. Ahora en nuestro país pasa lo mismo, ¿sabes, Pepica? ¿Tú cuánto cuentas? ¿Cómo somos kurdos de Turquía? ¿Cuál de kurdo no cumple como ley de gobierno de Turquía? De Turquía curas no hacen, profesores hacen. Profesores de cole... Allí no hay curas. Hay curas, pero... Iglesias hay. Mezquitas. Hay mezquitas. Hay mezquitas no hacen mucho. De mi pueblo, Kurdistán, mandan turcos. Militares turcos mandan. Profesores de coles es turcos. Para niños kurdos aprenden turco. Ya. Para aprendimos turco.
Cuando no hablamos turco, rechazamos de idioma turco, decimos que queremos hablar idioma nosotros, profesores dicen, militares dicen, mira, estas familias quieren conseguir vivir como kurdos. Entonces, si tú eres kurdo, si un poco también politizado, si eres político, turcos militares una noche ven en tu casa para una investigación, cogen tu padre o tu hermano llevan y ha desaparecido. No vuelve más. Lo mismo que España, lo mismito. No vuelve más. Lo que pasando a ti 40 Sí, años antes, aquí también lo hacían. hoy pasamos eso. Aquí iban a las casas y decían, tienes que venirte con nosotros. Y decían, pues voy a coger... No, no, que vuelves enseguida. Ya. Es para una entrevista. Ya no volvían. Ya no volvía. Ya no. Sí, yo me recuerdo O sea que es lo mucho- mismo, ¿eh? Es lo Sí, mismo. sí. Me recuerdo mucho que también en mi país, sobre todo yo más la experiencia tengo de mi pueblo, ¿no? Buenaventura, entonces cuando hacían elecciones Sí. presidenciales, entonces habían dos bandos, el conservador y el liberal. Y entonces el día que tenía que marcarse el que votaba, lo medían era por medio del voto. Y el voto era azul, era del presidente que estaba mandando el país. Y si era rojo, eran los liberales. Y entonces cuando empezó a mandar el conservador, mi papá decía ya están mandando los conservadores. Y si si ven los rojos, si pasan los rojos, los van a matar. Entonces, que pasó un día la tropa, y que pasaron, y entonces decía un señor, ¡viva el Partido Liberal! Pues que ellos que era rojo, pues. Y entonces cuando escuchó fue que ¡pim, pim! Y nosotros decíamos, ¿qué pasó, papá? ¿Qué pasó, papá? Allá han despachado a uno, han matado a uno por gritar viva el Partido Liberal. Allá también hay esa distinción por política. Y eso me acuerdo, yo me recuerdo que él eso nos decía. Solo Y por- yo ahora yo, ya la época que ya yo empecé a vivir, a saber lo que es la lucha por sostenimiento de la vida y de la tierra, entonces ahora sí me doy cuenta que realmente hay dos formas de lucha sociales y políticas. Y de la lucha social del Partido Liberal y el Partido Conservador se desprendió en esa época lo que era los partidos de izquierda, ¿no? ¿Lo han ganado por elecciones o no? Por elecciones populares. Sí. Pero allá, como las elecciones populares, allá compran los votos, ¿no? Se compran votos. Al comprar los votos no sale la gente que se debe, Igual que el aquí. pueblo elige. Sí, igual que Entonces aquí. salen por medio de votos. Y es así de que tú contándome tu historia, recuerdo yo esa época también de mi infancia, que en mi familia no sucedió, pero sí en otras familias sucedía. ¿Ves? Se desaparecían cuando viera que el fulano se lo llevaron. Y vi una época en el 2004, 2005, donde desaparecieron muchos compañeros trabajadores de ayer, de enfermeras también fueron desaparecidas, secuestradas. Y hasta ahora no sabemos dónde está la cosa, y se está luchando por eso, ¿no? Estamos buscando la verdad por medio de las víctimas de Estado. Entonces esa lucha, y eso, Pues eso me hace saber de que esto ha venido de tiempo atrás, pero anteriormente era una guerra física, ahora es una guerra psicológica y a la vez también criminal, porque las armas las venden, entonces el pueblo no se puede defender con nada, sino con su saber, y es asesinado. Yo tengo mi opinión que las derechas, los fascistas, son los capitalistas, casi todos. Y el dinero lo compra todo. Aquí se compraban todas cuando hacían una propaganda que iban a hacer elecciones, compraban a la gente
con el dinero de los trabajadores del pueblo, Del mismo pueblo. del mismo pueblo, pagaban a la gente para que fueran allí y triunfaban por eso, porque el capital es el que tiene el poder. Es asesino. Capital es El asesino. capital es el asesino. asesino. Tú lo has dicho. ¿Y tú aquí con quién vives? Yo, Pepica, yo tenía que abandonar mi país desde 25 años. Estás aquí desde que tenías 25 años. Sí, yo he abandonado mi país, mi tierra, por seguridad, venido a España. Yo vivo en España solo. Solo, Sí, sí, con 25 años. sí, refugiado, Y- soy refugiado. Y ya te apañarás, ¿no? Ya no puedo volver a mi tierra, no puedo volver. No puedes. No puedo volver. Tengo una busca captura, todo, no puedo volver. Pero Por el ideal. por ideas, claro, por ideas, por contrafascismo, Sí, lo que pasaba por- aquí, que aquí por ha contra, pasado. sí, por ya- contra dictadoras, Sí. por contra fascistas. Sí. Si tu padre, si ellos fusilado, porque él no escapado, Claro. quedado su tierra, no podía irse, ya Él fusilado. creía que no le iban a hacer nada, Ya, pero ya, no fue así. fusilaron. porque- Pero lo que sufrimos, lo que sufriste, eso como una medallón de honor llevamos de cuello. Sí. Ese es lo que sufrimos, que vivimos sin fosos, sin conocidos, fosos sin nombre, es una vergüenza para este estado. Es una vergüenza para gobiernos este estado. Bueno, Ninguna persona, para los fascistas, Sí. para nosotros no. no, para gobiernos, para fascistas, Para fascistas, que haciendo claro, este que foso. son los que persiguen Sí. a los que no son fascistas. De mi país igual, tenemos fosos, es una vergüenza para este estado. Ninguna persona no merece fusilar y enterrar junto 200 personas, 100 personas. Todas personas merecen, o muerto, merecen lo como tienen que enterrarse. Claro. Su familia tiene razón que ya tiene que saber cómo muerto y dónde enterrado. Claro. Para un día su hijo, su nieto, su mujer, sus queridos, para ir de su cementerio, poner un vaso de agua o poner un flor, ¿sí o no? Lo que quieran. ¿Ya? Entonces, este mundo hay fosos comunes, hay fosos de millones de personas, millones, ¿eh? Pero este mundo, como tú dices, fascistas, capitalistas, cuál mandan dinero, cuál mandan mercado dinero, Tienen el mando. no quieren, Tienen el mando y el poder. no quieren hablar eso, ¿sabes? No No, quieren que hablar. va, no, ellos son los santos. Ya, Ellos son santos. no quieren hablar ¿ya? Los malos somos nosotros. Ya. Pero, como dice siempre, luz siempre sale. La Luz verdad. siempre sale ¿Y tú aquí cómo te apañas? ¿Bien? ¿Trabajas? o no? Sí, como el tema económico y trabajo, ya luchamos trabajando, Ay, por me alegro. todo lado luchamos. ¿Te puedes defender aquí en España? Sí, ya, ¿Tienes sí. dónde vivir y todo? Sí, tengo donde vivir, trabajando, de personalidad estoy bien, pero no estoy bien de cosas, lo que pasa alrededor de Hombre. nosotros. Eso Lo que sufrimos. Eso es punto y aparte. Ya. No tenemos seguridad. Siempre sentimos inseguro. No, pero aquí no inseguro. creo que os vaya a pasar nada. De verdad, Si sí. vuelves a tu pueblo, sí, pero aquí Sí, no. aquí de verdad no me Que te puedan mirar mejor o peor. no me preocupe quién me voy a Eso pasar. no te debe preocupar. No me preocupo por eso. te Claro, digo al en serio. contrario, es Sí, un honor no me preocupo. que tú te vayas de gente mala y Ya. te refugias aquí con gente que te quiera. Pero hoy, mi vida, voy pasando una cosa nueva. Tengo 35 años. Desde esta edad, yo no he conocido gente, a ti como tú, luchando por su derecho, por su Es que patria. hay pocas. No he conocido. Hay De pocas. conocer a ti, de verdad, para mí es un honor, Pepica. Muchas gracias. Otra vez, de verdad,
No puedo decirlo por tu perdencia, no puedo, tu sentido, intento para sentir, es muy difícil, pero de mi perdencia ya te intento, a ti también, ¿sabes? Bueno, Lo que perdimos, Pepita. Es que quedamos muy pocos, ya, porque figúrate tú los años que tengo yo ya, Ujú. que yo conozco de mi edad casi todo el mundo. ya. Y yo lo veo que mi pueblo, mi calle, aquí, allá, toda la gente que yo trato, todos son jóvenes al lado mío. Y claro, yo pues en esta cosa he sido una pionera, porque he sido tan directa que lo he vivido, que he llegado alta por explicar tantas cosas y tantas penas que he pasado en esta vida, he llegado a ser una pionera. Yo esto no me lo esperaba nunca en la vida, pero ahí lo tienes. Sí, es una pionera, una historia. Yo digo que tú eres una historia. Yo también soy refugiada. Yo vine aquí con refugio. Yo tuve que salir de mi país con mis 2 hijos y pedí asilo aquí porque en mi país no me dieron protección. Mi niño, yo y mi niño no iban a atropellarme, atropellar una motocicleta. Entonces, Así. sí, y el niño me lo tiraron por allá casi 50 metros, una moto, 50 metros me lo tiró y yo dije bueno, aquí quedamos muertos. Y no, era sin luces, sin placa. Entonces digo yo, ¿por qué? ¿Por qué me persigue? ¿Por qué si yo estoy buscando es un bienestar? Me vine de mi país, de mi ciudad a otra ciudad y allí también fui perseguida. ¿Por qué razón me persiguen? Pues porque la vida es así, porque hay gente buena y gente mala. Y la gente mala pues hace cosas malas. Yo sufrí mucho, Socorro. yo sufrí mucho estar aquí. Yo comprendo que porque igual los realmente- que se marcharon de aquí a allá a otros países, vosotros habéis venido de los vuestros. El caso es el mismo, lo que pasa es que lo vuestro va detrás de lo nuestro. Lo nuestro de hace años que pasó. Y mira, cuando yo llegué aquí, yo de ver la forma ya como lo asesinaban así, pasaba la gente y si esto era lo asesinaban. Y yo cuando llegué aquí, cualquier ruido que escuchaba yo me asustaba y trataba de esconderme, de meterme por alguna parte, porque realmente traía pues esa sensación. Y cuando me iban a secuestrar a mí, me iban a secuestrar, eso es horrible cuando uno lo van a desaparecer. Eso es un mal vivir. Eso es horrible, desaparecerlo a uno es horrible. Sí. Y yo mejor dicho, no le deseo eso a nadie. Así, si no hubiera sido porque ese chico me conoció, que me iba a desaparecer, hasta hoy también estaba contando, desaparecía y no me conocía. Entonces yo vengo acá, estoy aquí, yo cuento la historia. Yo cuento eso, lo digo. Se tiene que saber si todo. No, todo lo porque debe si saber. lo callamos, Porque si me estoy callada, se entera la gente sentada joven. por ahí, no pasa nada. No tenemos que callar, Pepica. No, porque mira, en este programa que hacen de Wyoming a las 9:30 salen a preguntar por la calle y la juventud no conoce a Franco, no sabe quién es. La juventud, como no nos han dejado hablar nunca, a las 9 teníamos el toque de queda, todos asustados, nos teníamos que esconder. Para oírle a la radio de la Pirinaica teníamos que saltar por la terraza del vecino a oír allí las noticias que venían de la Pirinaica de Francia, que era donde estaba Carrillo y la Pasionaria, que tuvieron que oír porque si no los hubieran matado todos. Y teníamos pues miedo, no pánico. Y a lo mejor te insultaban, te decían, si tú no tienes derecho a vivir. Eso me pasaba a mí. A lo mejor gente que no ha sido ni de un lado ni de otro, gente con poca capacidad, que se aprovechan de la situación y te insultan.
Y tú, pues eso es mal vivir que te dan, porque no es nada agradable que te insulten y que te digan esas cosas. Y el miedo hace eso. Lo pone cobarde a uno, ¿no? Es que es, El un miedo. es un mal vivir, No. el miedo Y el es miedo- una cobardía. El miedo nos debe dar valor, porque cuando nosotros salíamos a marchar, a reclamar y a exigirle al Estado que había mucho asesinato, nosotros salíamos con miedo, pero ese mismo miedo nos daba valentía fuerza. para salir. Bueno, porque eres valientes. Eso no lo hacen todos. Ir Sí, en contra del enemigo. Del enemigo es horrible y eso es duro. Ir en contra del enemigo, eso es muy fuerte, ¿eh? Aquí no se podía hacer. Aquí eso no lo hubiéramos hecho. Al contrario. Y han salido muchas compañeras mujeres. Este tenía Líderes. 20 años cuando lo fusilaron. También de Massamagrell, amigos y vecinos de Massamagrell, de mi padre. Fotos, els noms, tot. I m'han convidat i no he pogut anar. Però un altre dia diu que ho faran i han pogut adquirir que el dia 14 d'abril en Massamagrell, on viu este Juan, Sí. el dia de la República serà festa nacional en Massamagrell. Mira que bonic. Que ben fet, que ben fet. I aquesta xica me vol a mi i ha vingut així bé i ui, mare meua. Claro. Quantes coses. Este es mi padre, la caja de mi padre. Cuando lo enterramos en Massalfassar. Esto aún es la fosa que, como habían cajas de cadáveres que no dieron el ADN, no se los dieron. Y los volvieron a poner dentro de la fosa que hemos visto hoy. Yeah. Este es un familiar de los que se quedaron ahí, que no se lo pudo llevar. Y este es mi padre ya en Massalfassar, donde le enterramos con mi madre. Ahí dentro de esa caja estaba mi padre. Y este sobrino mío le hicieron el ADN a él y a mí, porque dice que es más seguro el del hombre que el de la mujer. Esta es la carta de mi padre. Es carta de tu padre. Léela. Estoy leyendo. Vols firmar-la? La carta. Punto mío, tuyo yo te voy a apuntar mi teléfono, ¿vale, Pepita? Sí, hijo, sí. Y el nombre, porque para Claro. los nombres son muy burros. Mira, Pepica, es mi teléfono, ¿vale? Y ese de Socorro. De socorro. Dame el tuyo. Vas a ponértelo Sí. ahí. El 625, 625. 20, Sí. 15, 07. Tú también. Sí, ya Socorro. lo voy a anotar, Pepita. Te lo repito. Sí. 625, 625, 20, 20, 15, 15, 07. 0. Ya lo tengo. Juntes les mans. Socorro. Ahí. Y tú también. Tú Sí, sí. júntalas. Júntalas. Tú pones una ahí y otra aquí. Y yo aquí. ¿Te parece, vecina? Em pareix correcte i perfecte. A ver, Como no Pepita, sabemos- para que me sigas contando la historia. Estoy siempre en casa. Siempre. No salgo. Esto es una excepción que yo hago. Que si mi hija es entera. A lo mejor mañana me cuesta estar todo el día en la cama. Pero esto me da gusto. Ah, no, es que esto de la vida. Esto vale la pena. Vale la todo. Todo. Pepica, cuídate mucho. Y tú también, hijo de mi vida. Ay, Pepita, no creí conocer. Me has Gracias. caído muy bien. Gracias. Me has caído muy bien. Tenemos mismo. Somos Somos gente hermanos. comunes, sentidos Y comunes. Socorro Somos también. hermanos, Ya. somos hermanas buscando la libertad de nuestros La países. democracia y la libertad. La libertad, la democracia, pues digamos mejor la libertad. La libertad. Sí. Porque si logramos Pero- la libertad, logramos la democracia. Va unido. Exactamente.